Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio. Vamos a estudiar hoy Primera de Timoteo en el capítulo 5. Este capítulo es un capítulo muy especial. Continúa el apóstol Pablo dándole instrucciones al joven pastor Timoteo de cómo dirigir la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Maravilloso Señor, oh Dios de piedad, de gracia y de misericordia, delante de ti venimos, Padre Celestial, agradeciendo tu bondad y pidiéndote a ti, oh Dios omnipotente, que día a día, Señor, sean nuevas tus misericordias sobre nosotros, que derrames gracia sobre gracia. Oramos, Señor, para que en tu precioso nombre, Señor, seamos sabios y entendidos en el discernimiento y conocimiento de tu preciosa verdad. Que no seamos necios, Señor. Tú nos dices, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser atados con cabresto o freno, y si no, no se acercan a ti. Hablándonos acerca del anhelo tuyo de que nos acerquemos voluntariamente a buscar la voluntad del Dios que nos creó y del Dios que dio su vida para salvar nuestras almas. Permite, Padre Celestial, que podamos honrarte, servirte, agradecerte, ser verdaderamente siervos obedientes, Señor, a ti, crucificando nuestros anhelos egoístas y aprendiendo a obedecer tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Santo. Pedimos, Señor, por protección en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones tan complejas que vivimos, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Sosténnos, susténtanos y bendícenos, precioso Señor. Oramos y seguimos orando, Señor, por los médicos, enfermeros, enfermeras, por el personal administrativo de las clínicas, Señor, por el personal de aseo, por los vigilantes, nuestro buen Dios, que extiendas tu preciosa mano, Señor, de protección. Guárdales su vida, Señor, protégelos, Padre Santo. Igualmente oramos por el ejército, por la policía, por la fiscalía, por todos los entes, Señor, que están laborando en medio de esta situación. Y oramos rogándote, Padre Santo, que los protejas, que los ayudes, Señor. Si hay algunos contagiados, que tú les proveas, Señor, la sabiduría para hacer remedios y poder curarse, Señor, y que tú les des, Señor, el poder sobreponerse a esta situación. Oramos pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos llenes, Señor, de tu divina gracia. Ayúdanos a entender que realmente, Señor, el coronavirus es un mal que mata, Señor. Ayúdanos y guárdanos y protégenos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Timoteo viene a hablar acerca de las cuestiones muy personales del manejo interno de la iglesia. Versículo 1 dice, versículo 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanos, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Entonces tenemos acá en estos versículos 1 y 2 esa parte de familia, esa parte, ese amor fraternal que debe imperar en la iglesia. Ahora viene a tocar un tema un poquito complejo. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, para con los de su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es muy importante que aprendamos a ser agradecidos. Desafortunadamente se dice generalmente que una madre puede levantar 8, 5, 12 hijos, pero muchas veces 12 hijos no son capaces de levantar o de sostener a una madre. Tenemos acá que el propósito de Dios y la promesa de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa de bendición que Dios nos recuerda para que nosotros heredemos bendición y también para que aprendamos a ser agradecidos. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Aquí nos dice que hay prácticamente dos tipos de viudas. La viuda que su marido prácticamente era su freno, que no la dejaba disfrutar, murió, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Y ella
se fue a los placeres, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este verso 8 es muy importante y la Escritura nos dice porque más bienaventurado es dar que recibir. Proveer debe ser algo natural, debe ser un placer, debe ser un mecanismo de ayuda, de autoprotección y de proteger a los nuestros. Dice nuevamente, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio, la cual no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor, y prepara en el invierno y ahorra para su mantenimiento. El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Dios nos dice que seamos diligentes en trabajar, que aprendamos a trabajar, que trabajemos, que ahorremos y que tengamos que compartir. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchos cristianos interpretan mal la palabra del Señor. Muchos cristianos literalmente se quedan esperando a que les caiga el dinero del cielo. Dios, en algunas ocasiones, el caso de Elías huyó a una cueva y allí Dios le envió pan y carne por medio de cuervos. Pero no siempre es así. Dios nos ordena a nosotros, como nos dice desde el libro de Génesis, con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Siguiendo con el tema de las viudas, dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Entonces tenemos acá la responsabilidad sobre las viudas, la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de la iglesia, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, no es suficiente con tener la edad, sino que debe haber una vida de testimonio. Pero viudas más jóvenes no admitirás, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelarán contra Cristo, querrán casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Está diciendo que una viuda no se puede casar? No, no está diciendo eso. Está diciendo que debemos tener mucho cuidado con las promesas que hacemos. Vamos a leerlo en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Libro de Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Eclesiastés 5.1. Dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, camine con cuidado, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Dios es un Dios extraordinariamente claro, y nos dice, cuando vayas a la casa de Dios, camínese con cuidado. Y acérquese a la casa de Dios más para oír, preste atención. No hable ni prometa cosas demasiado rápido y peor si no las va a cumplir. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué es lo que está diciendo? Oiga más y hable menos, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Hay gente que habla y sin descanso y dice una cantidad de cosas, y entre ellas tenga mucho cuidado con lo que promete a Dios. Aquí viene, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes.
Qué maravilloso y qué claro es el Señor. ¿Qué está diciendo? No prometas si no vas a cumplir. Y si no vas a cumplir, no digas nada. Quédese callado. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué significa esto? ¿Significa que Dios es un Dios que nos ha escrito en la Biblia más de 8,000 promesas y todas esas 8,000 promesas Dios las va a cumplir? Si Dios es un Dios que nos da su palabra y la cumple, y que nos da sus promesas y la cumple, espera que por lo menos si nosotros se nos antoja prometer algo, entonces que también lo cumplamos. Eso es lo que está diciendo. Entonces regresamos a Timoteo. ¿Qué pasa con las viudas que quedan viudas jóvenes? Pues que algunas de ellas, y a veces la iglesia económicamente es una iglesia que tiene cómo sostener a las viudas, pues las sostiene y les da una ofrenda, y en esa ofrenda pues ellas viven bien, pero desafortunadamente si son muy jóvenes, pues a veces empiezan a torcer el camino. Pero viudas más jóvenes no admitirás, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelarán contra Cristo. Querrán casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, por haber quebrantado sus promesas. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían, lo que no debieran. Mira lo que dice aquí el apóstol. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué significa eso? Pues significa que cualquier persona cristiana puede abandonar los caminos de Dios. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendamos a tener misericordia de las personas que pasan necesidad. Versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí en este verso 17 se habla de anciano al pastor o a los pastores que han servido en la congregación. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué quiere decir dignos de doble honor? Significa que reciban un salario doble de lo que otra persona debía recibir. A eso se refiere, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios ordenó que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Eso quiere decir. Para muchas personas esto es una cuestión que raya en la parte ofensiva para ellos. Es que los pastores viven del diezmo. Sí, eso dijo Dios. Eso ordenó Dios. Sí, pero es que no estoy de acuerdo. El que manda en las cosas de Dios es Dios, no nosotros. Es el Señor. Hay otra cita acerca de esto. Y vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 6. Porque no solamente es eso. Gálatas 6, 6 dice también algo muy hermoso acerca de el que es enseñado. Dice Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa eso? Ser agradecidos. El estudio de la palabra de Dios es maravilloso, es impresionante lo que la Biblia puede hacer y hace en las personas, cómo transforma mentes, cómo cambia vidas, cómo regenera corazones. Y es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer.
Mucho se ha engañado a los cristianos acerca del diezmo y la ofrenda, diciéndoles que eso ya paró, que eso no se debe dar, y se le ha llenado de embustes al pueblo cristiano. Cuando usted quiera entenderlo en la Biblia, simplemente vaya. ¿Cuál fue el primer hombre a quien Dios le cobró los diezmos? Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 14, me parece mucho. Melquisedec, sacerdote de Salem, salió a recibir a Abraham, le dio pan y vino y le pidió los diezmos. Y en Hebreos capítulo 7 puedes verificar perfectamente que Melquisedec es Jesucristo. Y Dios dice en su palabra que Dios es inmutable, Dios no cambia. Y si el Antiguo Testamento fue escrito por orden de Dios, y prácticamente el Nuevo Testamento fue escrito por orden de Dios, pero en el Antiguo es Jehová y en el Nuevo es Jesús. Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Dios no se contradice. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo lo dijo y lo repitió: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Volvemos acá. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado debe ser algo repudiado por el cristiano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Aplica la ley correctamente, aplica los mandamientos, aplica la disciplina bíblica como se debe aplicar. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Este versículo, como el libro entero, tiene un propósito muy ministerial y es muy difícil a veces de entender. ¿Qué quiere decir esto? No impongas con ligereza las manos a ninguno. El ministerio y la iglesia que es el ministerio, el predicar la palabra de Dios a veces tiene muchas facetas y tiene mucho trabajo, y en muchas ocasiones el pastor se cansa y hay muchas cosas que hacer. Y el pastor muchas veces dice: ay, Dios mío, si Dios me enviara a alguien para que estuviese pendiente del ministerio de... Y de pronto aparece un fulano rapidito y se lo ve con una chispa y con un ánimo y, mejor dicho, es todo eléctrico y ese es. No impongas con ligereza las manos. ¿Qué quiere decir eso? La necesidad existe, puede que esa sea la persona, pero si Dios no ha dicho nada, mejor quédese quietico y callado. A eso se refiere. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. No llames al ministerio a personas que Dios no ha traído para eso. Ni participes en pecados ajenos. ¿Por qué? Porque a veces uno desafortunadamente metió a fulano al ministerio y fulano resultó ser un pícaro y de ahí se robó y tumbó a fulano, a mengano, a perenceno y todo el mundo. Y uno dice: ¿y quién lo puso? ¿Quién puso ese mal cristiano? Yo. Pero pastor, ¿usted por qué hace eso? Porque a veces no nos dejamos guiar por Dios, sino por la necesidad. Consérvate puro, ¿qué quiere decir eso? Guarda tu conciencia limpia, consérvate puro delante de Dios. Aquí llega el verso 23, que es un verso acomodado para algunos cristianos medio torcidos, y dicen: ay, es que ese es el versículo que me gusta a mí, ese es el versículo en el que hago mis devocionales. Dice: ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces el otro dice: no, pues yo no tengo ninguna enfermedad estomacal, pero me gusta el vino. No. En el tiempo en el que se escribe la epístola, era un tiempo en el cual la gente bebía agua de cualquier charco, de donde la encontrara. Entonces esa agua regularmente está llena de microorganismos que son malos para el cuerpo. Timoteo era un hombre que anduvo por todas partes, anduvo por viajes con los viajes del apóstol Pablo, y de igual donde encontraran una chupa, tocaba tomar del agua que había. Entonces tenía problemas estomacales. Pablo le dice, como un consejo de salud, no para que sea un borrachito: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino
por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son descubiertas en sus pecados. Hay otros que no. ¿Pero quiere decir que nunca los van a descubrir? No. Quiere decir que después los van a descubrir. Nos vuelve a repetir lo mismo. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué quiere decir eso? Nada está escondido ante la presencia de Dios. Dios conoce lo más profundo y los secretos más oscuros y la vida más escondida de todos nosotros. Y un día, a menos que nosotros hagamos algo, un día todo se proyectará en pantalla gigante, en 3D, para conocimiento de todos. Pero si nos arrepentimos, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos da en cada día una oportunidad de cambiar nuestra eternidad. ¿Quieres no pagar por tus pecados? Entérate, el Hijo de Dios murió en la cruz para pagar por los pecados de todo el mundo, de todo el que quiera perdón de pecados, gracia, misericordia y herencia eterna. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te rogamos, amado Dios, que nos des un corazón agradecido, lleno de amor y de obediencia por cada uno de tus mandamientos. Dirígenos y enséñanos en el conocimiento de tu preciosa verdad. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos, sino a poner en práctica tu palabra. Que cada día, Señor, nuestra vida sea una vida de buenos frutos, sea una vida de honra y de gloria para nuestro Dios. Que tú puedas decir de nosotros, he ahí mi hijo, he ahí mi hija, en quien tengo complacencia. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.